Y también resulta evidente que los sentimientos muy intensos son relativamente raros y que la mayor parte de las personas vivimos en una especie de término medio gris, en una suave montaña rusa emocional apenas salpicada de ligeros sobresaltos. Llegar a dominar las emociones constituye una tarea tan ardua que requiere una dedicación completa. Y es por ello por lo que la mayor parte de nosotros solo podemos tratar de controlar en nuestro tiempo libre el estado de ánimo que nos embarga. Todo lo que hacemos, desde leer una novela o ver la televisión, hasta las actividades y los amigos que elegimos, no son más que intentos de llegar a sentirnos mejor. El arte de calmarse a uno mismo constituye una habilidad vital fundamental. Y algunos intérpretes del pensamiento psicoanalítico, como por ejemplo John Bowlby y D.W. Winnicott, consideran que se trata del más fundamental de los recursos psicológicos. En teoría, los niños emocionalmente sanos aprenden a calmarse tratándose a sí mismos del modo en que han sido tratados por los demás. Y es así como se vuelven menos vulnerables a las erupciones del cerebro emocional. Como ya hemos visto, el diseño del cerebro pone de manifiesto que tenemos escaso o ningún control con respecto al momento en que nos vemos arrastrados por una emoción y que tampoco disponemos de mucho margen de maniobra sobre el tipo de emoción que nos aquejará. Lo que tal vez sí se halla en nuestra mano es el tiempo que permanecerá una determinada emoción. El problema no estriba tanto en la diversidad emocional que reflejan, por ejemplo, la tristeza, la preocupación o el enfado, ya que normalmente estos estados de ánimo desaparecen con el tiempo y paciencia, como en el hecho de que su desmesura y su inadecuación conlleva los más sombríos matices: la ansiedad crónica, la furia desbocada y la depresión. Tanto es así que en sus manifestaciones más graves y persistentes, su erradicación puede llegar a requerir medicación, psicoterapia o ambas cosas a la vez. Uno de los indicadores de la autorregulación emocional es el hecho de saber reconocer en qué momento la excitación crónica del cerebro emocional es tan intensa como para requerir ayuda farmacológica. Por ejemplo, 2/3 de las personas que sufren de trastornos maníaco-depresivos no han recibido nunca tratamiento médico al respecto. Pero el hecho es que el litio u otros fármacos más vanguardistas pueden llegar a frustrar el ciclo característico del trastorno maníaco depresivo, en el que se alternan la euforia caótica y la grandiosidad con la irritación y la rabia. Uno de los problemas característicos de los trastornos maníaco-depresivos es que cuando la persona está inmersa en plena crisis maníaca, se halla plenamente convencida de que no necesita ningún tipo de ayuda a pesar de las desastrosas decisiones que pueda estar tomando. Así pues, la medicación psiquiátrica brinda a las personas
que están atravesando este tipo de episodios un instrumento para manejar más adecuadamente sus vidas. Pero cuando se trata de superar un tipo más habitual de estados negativos, solo contamos con nuestros propios recursos. Como ha señalado Diane Tice, psicóloga de la Case Western Reserve University, que interrogó a más de 400 personas sobre las diferentes estrategias que utilizaban para superar los estados de ánimo angustiantes y sobre el grado de éxito que éstas les procuraban. Estos recursos no siempre se mostraron lo suficientemente eficaces. Hay que decir, para comenzar, que no todos los encuestados partían de la premisa de que fuera necesario cambiar los estados de ánimo negativos. La investigación de Tice puso de manifiesto la existencia de cerca de un 5% de, abro comillas, puristas del estado de ánimo, cierro comillas, es decir, personas que afirmaban que ellos nunca trataban de cambiar un determinado estado de ánimo porque en su opinión todas las emociones son, entre comillas, naturales y deben experimentarse tal y como se presentan, por más desalentadoras que resulten. Asimismo, también había otros que buscaban promover estados de ánimo negativos por razones pragmáticas, médicos que necesitan mostrarse apesadumbrados para dar una mala noticia a sus pacientes, activistas sociales que alimentan su indignación ante la injusticia para poder ser más eficaces a la hora de combatirla. Y hubo incluso un joven que admitió que alimentaba su rabia para poder defender más adecuadamente a su hermano menor de las agresiones de que era objeto en el patio del recreo. Otros, por último, se mostraron abiertamente maquiavélicos en la manipulación de sus estados de ánimo, como atestiguaron varios cobradores que ejercitaban su irritabilidad para poder mantener su inflexibilidad ante los morosos. En cualquiera de los casos, la verdad es que, aparte de estos raros ejemplos de cultivo deliberado de las emociones negativas, la mayoría admitió que se hallaba a merced de sus estados de ánimo. Los caminos que emprende la gente para sacudirse de encima los estados de ánimo perturbadores son decididamente muy heterogéneos.